Buenos días. Nuevamente por aquí. Vuelvo a agradecer a la Cámara, a los concejales, a todos, que exista este espacio tan importante para los ciudadanos. Yo creo que nos hace una idea de lo importante que es para nosotros poder tener un lugar donde encontrarnos, donde trasladar nuestras inquietudes, nuestras ayudas, nuestras ideas, pues un poquito todo. Bien, hoy el tema me ha sido pisado parcialmente por el equipo del Grupo Popular, porque yo venía a hablar de plusvalía en dos partes distintas. La primera se ha tocado un poquito por encima, quizá matizar un poco de que, además de que el Tribunal Contencioso número 1 de Málaga ha emitido una cierta ilegalidad sobre las plusvalías, también lo ha hecho el Tribunal Constitucional el 17 de febrero, anteriormente lo había hecho el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, lo han hecho también otras regiones como Madrid, Cataluña, Valencia, La Rioja. Es decir, que estamos ante una tesitura nueva, el tema de la plusvalía está en entredicho. Lo que se pensaba que nunca podía ocurrir, que era un bien que siempre hemos estado acostumbrados a que siempre se evaluaba, ahora resulta que es lo contrario, que se devalúa. Y lo que antes era una plusvalía, es decir, un beneficio, ahora nos encontramos que en algunos casos es una minusvalía y es una pérdida. Lógicamente, el Tribunal Constitucional, que suele aplicar la lógica, ha dicho, oye, si no hay una evaluación, si no hay una ganancia, pues no hay nada sobre qué aplicar el impuesto, puesto que el impuesto se aplica sobre una ganancia. Lo que no dice es que cuando hay una pérdida, el Estado no interviene. Es decir, siempre interviene el Estado cuando hay una ganancia, pero nunca cuando hay una pérdida, ¿no? Y eso también a nosotros nos parece un poco triste, porque siempre ocurre que en este país, y probablemente en todos los países, se suman al carro de los beneficios todos los Estados. Ha respondido parcialmente la señora Tocón a este tema, diciendo que, bueno, que sigue vigente la ley estatal, pero también comenta que son sensibles a la doctrina. Yo le pediría que si son sensibles a la doctrina, pues simplemente que hagan lo posible. Yo sé que tienen las manos un poco atadas dentro de un ayuntamiento, pero no del todo atadas. Hay cosas que sí podéis hacer. Y bueno, a partir de ahí paso a mi segundo ruego, que también está directamente relacionada con la plusvalía, pero que en este caso se suma al tema de las sucesiones. Disculpadme si procedo a leer un poco. Yo no soy muy amigo de leer, de hecho es que me cuesta leer cuando estoy en público, prefiero expresarme de una forma normal. Pero en este caso vamos al tema de las sucesiones. Sabéis todos de que el pasado 21 en la puerta del Ayuntamiento hubo una pequeña concentración, no muy grande, para solicitar a la Junta de Andalucía el cese del impuesto de sucesiones. En este caso es algo vinculado, porque afecta tanto el impuesto de sucesiones en este sentido como la plusvalía en caso de decesiones. Y veréis, no hablamos de unas personas que han jugado con el patrimonio o personas que están comprando y vendiendo para especular. En este caso hablando de un patrimonio familiar, no de personas que especulan con la vivienda. Entonces nosotros pensamos, desde las distintas plataformas que estamos en contra de los impuestos de sucesiones, pensamos que debería haber una diferencia entre una y otra. Os puedo contar el caso de Ana Rosa. Ana Rosa la conocí justamente el día 21 y me contó su caso. Su tatarabuelo compró una casa con muchísimo esfuerzo, pagó sus impuestos y en esa casa nació su hijo, el bisabuelo de Ana Rosa. Cuando falleció, al bisabuelo le tocó pagar el impuesto de sucesiones, plusvalía, lo que le tocara. En esa casa que había nacido el bisabuelo, también nació el abuelo de Ana Rosa, aunque luego el abuelo ya cuando se hizo mayor se compró su casa, pero heredó la casa del tatarabuelo, que en este caso era su abuelo. Y también le tocó pagar el impuesto de sucesiones y el impuesto de plusvalía. Más adelante, la casa la heredó el padre de Ana Rosa y por tercera vez volvió a pagar el impuesto de sucesiones y la plusvalía. Hasta que por fin, no hace demasiado tiempo, falleció el padre de Ana Rosa y le tocó pagarla una cuarta vez. En este caso, como no tenía dinero para pagarla, porque además había heredado varias cosas, había heredado la casa del tatarabuelo, el piso, el coche y la panadería donde se había criado, de plusvalía solamente tenía que pagar 40.000 euros. Digo solamente. Le tuvo que pedir un pequeño préstamo a unos familiares que le ayudaron, unos amigos, y ha tenido que vender esa casa del tatarabuelo para pagar por cuarta vez un impuesto que a ella se le asemeja injusto e inhumano. Y ahí es donde yo quería entrar un poco. Yo quería decir que cuando nosotros compramos los bienes, yo cuando he comprado mi casa, yo no la he comprado solamente pensando en mí, la he comprado en que esa iba a ser la casa de mi hija.
Y es porque a lo mejor tenemos la equivocación, la idea equivocada de que los bienes que compramos son nuestros de forma exclusiva. Y no es así. Nosotros somos propietarios, pero también somos copropietarios de dichos bienes, copropietarios con nuestros herederos directos. Y somos también a la vez usufructuarios del mismo. Como en el caso de Las Rosas se puede ver, porque se puede ver una isla, una continuidad en un bien material, podemos ver que, aunque yo sea el titular registral de una propiedad, de hecho soy copropietario, puesto que yo la voy a disfrutar solamente un tiempo que finalizará por ley de vida, y esa propiedad yo me gustaría que continuara en manos de mi hija y luego en manos de la suya, y de una forma continuada. Entonces yo quería tocar un poco el corazón. Sé que vosotros tenéis hijos, algunos habéis heredado hace poco, otros dejaréis en herencia porque habéis labrado un patrimonio que ya ha computado, y ha computado además en el impuesto seguramente de patrimonio también. Quería tocar un poco el corazón de que avancemos, puesto que la fuerza social está consiguiendo muchísimas cosas y yo creo que esto lo conseguiremos. Pero os invito a que seamos aquí en Torremolinos el primer sitio donde consigamos que las sucesiones estén exentas del impuesto de plusvalía. Y poco más, resumiros, nosotros, veréis, las fuerzas sociales hemos conseguido que se anulen las cláusulas suelos. Y lo hemos conseguido en contra incluso de los tribunales de justicia españoles. Pero los europeos nos han dado la razón. Hemos conseguido derrocar muchas veces a las telecos, impuestos injustos. Y sin embargo, todo esto se produce con un esfuerzo que no se debería llegar hasta tal punto, un esfuerzo por parte de la ciudadanía. Los ciudadanos independientes siempre tenemos que estar luchando contra un sistema cuando el propio sistema sabe perfectamente cuándo es o no es injusto un impuesto. Y como ejemplo tenemos el de la plusvalía, cuando el Constitucional ha tenido que decir, oye, es verdad que si no hay una ganancia, no hay un beneficio, ¿por qué vamos a gravar ese bien? Pero fijaros, hemos tenido que llegar al Constitucional. Y para llegar al Constitucional hemos tenido que guerrear y pleitear contra ayuntamientos, contra diputaciones e incluso contra regiones. ¿No sería más fácil de que apliquemos la lógica desde ya y desde las instituciones nos ayudéis a todos los ciudadanos a conseguir el objetivo que no es otro más que una ley de impuestos más justos, más equitativas y más transparente? Y nada más. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, lo trasladamos al resto de grupos que estudiarán detenidamente. Es un tema complejo y de enorme repercusión, especialmente en la economía local de todos los municipios, con lo cual es muy sensible. Yo creo que vivir de los impuestos de los fallecidos, primero no creo que sea tanta la repercusión, porque no son tampoco tanto los fallecidos, pero creo que habría que buscar vivir de los impuestos que no sean de nuestros muertos, por decirlo de alguna forma. Bien. Gracias.